Bueno, hoy día vamos a hacer el experimento número 4, que es acerca del inyector electromagnético. Bueno, nos dice como primer paso conectar el simulador AT3002 a la fuente de la alimentación. Conectamos la fuente de alimentación a la red, fijamos el interruptor auto manual en la posición manual, giramos los potenciómetros de aceleración y de temperatura al mínimo en sentido antihorario. Bueno, hay una bujía ubicada en el lado derecho del panel con el interruptor de palanca a su izquierda y debemos desconectar. Fijamos el interruptor YER en la posición OFF, desconectado, al igual que el interruptor Ignition debe estar en la posición OFF. Y conectamos el interruptor de POWER, de alimentación. Y comprobamos que en las pantallas FAUL se exhibe el número 00, al igual que en la pantalla State esté ubicada en el número 00. 2. Como siguiente paso, lo que vamos a hacer es fijar el interruptor ignition en la posición on y el LED debe encenderse. Lo siguiente que vamos a hacer es fijar el interruptor ignition en la posición start. El LED se apaga y el LED de la sonda lambda se prende y se apaga momentáneamente. Lo siguiente que vamos a hacer es mirar los LEDs rojos de las bujías y los de la inyección. Como ya hemos visto en prácticas anteriores, estos van a simular el salto de la chispa y de la inyección. Lo siguiente que vamos a hacer es visualizar la rueda dentada. Como podemos observarlo, el LED verde está situado cerca del inyector y el LED rojo cerca del pistón, como ya se ha visto anteriormente, al igual que el LED blanco con un destello azul. La inyección se hace una vez por ciclo en todos los inyectores al mismo tiempo con la bujía del pistón, ubicado más a la derecha seguido de la chispa de cada pistón. 2. A continuación vamos a observar los pulsos de la inyección, para lo cual presionamos en el monitor el pulsador número 3 y la numeral. Observamos en la pantalla del osciloscopio. Como siguiente punto conectamos el cable banana del canal CH1 al zócalo verde, que es de la inyección. Giramos los potenciómetros de temperatura MAD y MAP al mínimo en sentido antihorario. Variamos el potenciómetro de aceleración y observamos cómo varía el ancho de pulso, cómo va aumentando en el canal 1. Ahora conectamos el cable banana del canal 2 al zócalo de la bujía superior y variamos la aceleración a 1000 revoluciones. Ya. Pues ahí apreciamos la siguiente imagen que nos muestra en el osciloscopio, que se parece a la descrita en el manual que observamos. La imagen descrita en el manual, que es similar. Como paso siguiente, nosotros vamos a observar que el ancho de pulso del inyector en milisegundos, como la señal de referencia usa el ancho de pulso de encendido, el ancho de pulso de encendido a 2 milisegundos. Entonces, en este caso, nosotros vamos a observar que en la pantalla del osciloscopio ya calibrado a 2 milisegundos, pues nos da un ancho de pulso. Entonces, ese ancho de pulso vamos a ir registrando en los datos para poder sacar la tabla como se puede presentar aquí. Entonces, ahí en este caso pues vamos a medir con el multímetro, que me dice fije con el multímetro para medir voltaje de corriente directa a un rango de 20 voltios. Y me dice que fije
que fije en este caso los dos puntos de prueba de la inyección del zócalo de banana de color verde y la salida del GND. Como se puede observar, nosotros ahí tenemos un rango de, en este caso, de alimentación de 0.71. Entonces, este voltaje promedio es del pulso de inyección. Bueno, aquí nos da una tabla de registro en el cual nosotros vamos a observar resultados distintos. Entonces, nosotros vamos a ir variando, en este caso, las RPM con el potenciómetro a 1000 RPM, a 2000, a 3000, a 4000 y a 5000 para obtener datos de inyección. En este caso, pues los pulsos de inyección se van a ver cerca, en este caso, de la pantalla del osciloscopio y del multímetro. En este caso, bueno, vamos a variar a 2000 RPM. Y podemos ver que hay una variación de voltaje. De igual manera, si variamos a 3000, va a seguir aumentando. La variación también va a ser a 4000 RPM. Va aumentando en este caso la prueba de inyección de pulso y por último a 5000 RPM. Entonces podemos ver que el voltaje va aumentando de rango y el ancho de pulso de encendido en este caso va variando igual. Y esto es con lo que respecta al inyector electromagnético, a la práctica. Muy amables. Espera, pero los zócalos tienen que estar conectados o ya no. No, es que Tenemos que cambiar la velocidad del motor a 3000 RPM. Gire el potenciómetro de MAP al mínimo en sentido antihorario. En este caso, pues me dice que mida los pulsos de inyección de voltaje promedio. Aquí tenemos una tabla de muestra para ir anotando los resultados, como se puede observar. Tenemos en este caso que cambiar el interruptor here a la posición on. Y de ahí tenemos que medir los pulsos de inyección y su voltaje promedio y anotarlos en la tabla. En este caso, pues al cambiar la posición del engranaje se agrega carga al motor y a la eco del motor. Se inyecta más combustible ampliando los pulsos de inyección. Tenemos que también cambiar el interruptor here a la posición low. En la posición de carga LOA del potenciómetro del MAP afecta a la inyección. Nos referimos a eso en el experimento anterior. Tenemos que medir el voltaje promedio de los pulsos de inyección y anotarlos en nuestra tabla. En este caso, pues la eco del motor amplía los pulsos de inyección para mantener las RPM requeridas. Cambiamos las RPMs, vamos variando las RPMs y en este caso obviamente las mediciones van a ir variando. En este caso, pues nosotros vamos a tener una referencia de GND. Y obtenemos un ancho de pulso, en este caso diferente, igual a una escala de 20 voltios. Y podemos observar que mediante la variación del potenciómetro va a ir variando también el voltaje, va aumentando constantemente y el promedio de voltaje en este caso se lo va anotando en los diferentes RPM de las tablas promedio. Bueno, a continuación con el procedimiento vamos a guiarnos en las tablas mediante la variación del interruptor GIA. En este caso nosotros tenemos que ir variando el interruptor en LOAD, que es carga, ON, en este caso encendido, y en OFF, que es apagado. Bueno, en este caso, para este procedimiento nosotros vamos a utilizar el multímetro y la variación de potenciómetro. En este caso nosotros tenemos que ubicarnos en 3000 RPM y en la posición del interruptor en OFF. Entonces ahí vemos una referencia de voltaje promedio. En ON vemos otra referencia de voltaje promedio y en carga LOAD podemos ver los voltajes que van variando. Ahora, como paso siguiente, tenemos que variar las RPM a 3500 y realizamos el mismo procedimiento. Entonces, como podemos ver en el display, lo ponemos a 3500 y hacemos el mismo análisis. En OFF vemos una referencia de voltaje. En ON, de igual forma, y en carga vemos otra diferencia de voltaje promedio. Ahora,
tenemos que variar las RPMs a 4000 y realizamos el mismo procedimiento. Entonces, el interruptor de giro ponemos en off y vemos una referencia de voltaje promedio. En on, de igual manera, vemos una referencia de voltaje promedio y finalmente en carga, en load. Entonces nosotros vamos anotando esto en nuestro cuaderno de apuntes y vamos obteniendo los voltajes promedios distintos.